Queremos saludar a toda esa gente que están activos en el canal aquí, de nuestro compañero Alonso. También felicitar a el varón que está con nosotros hoy, Javier Alonso. Aquí tengo el libro, lo leí completito en su totalidad. De verdad que es un libro que tiene muchos datos. Reconozco que tiene muchos datos importantes que uno los lee y los entiende, porque el libro es un libro técnico, pero es un libro ameno que se deja leer. Pero quiero resaltar algo de este libro rapidito, y es que este libro tiene unos datos que uno los puede leer y entender, a diferencia de un libro voluminoso de 600 o 800 páginas que posiblemente lo tenga, pero difícilmente uno lee los datos que están en este libro. Así que es un libro excelente. Profesor, le hago muchas gracias. Lo de las 600 páginas es la ventaja de no haber nacido alemán. Porque esos libros grandes vienen de los alemanes, que son bien voluminosos. Claro. Sí, 200 páginas de texto y 400 de notas. Es una cosa tremenda. Sí, y lo digo con todo el cariño del mundo, porque yo he vivido en Alemania y lo considero mi segunda casa. Pero tela, cuando es que... Estilo Carl Deichner, ¿no? Pero... Estilo Carl Deichner. La mitad de citas, la mitad de... Pero es un libro bien trabajado, ameno, delicioso. Yo tengo una pregunta. En la página 110, que fue la que me llamó la atención, que tiene que ver con el entierro. Usted da, a modo de resumen, en el segundo párrafo, dice algo bastante interesante que me llamó la atención, pero me dejó un poco confundido. Dice, se trataría de una tumba excavada en la roca con varios habitáculos, okay, y sellada con una piedra que casi con toda seguridad no era redonda, sino cuadrangular. Sí. Entonces, la pregunta mía es, profesor, y ahora que lo tengo en vivo, incluso ya lo iba a invitar para mi canal, pero a Alonso, como siempre, se me adelantan todo. Le ha costado, Alonso le ha costado cazarme. Ok. La teoría de Antonio Piñero, que tengo su libro, el de Jesús, él cree y él dice y enseña que a Jesús lo tiraron en una fosa común, y ahí está. Pero usted usted como que no lo deja tan claro si tiene esa postura o es diferente. No, yo sí me inclino por la misma idea de la fosa común. Describo también las otras posibilidades. Bueno, vamos a ver. Yo no puedo asegurar que fue enterrado en una fosa común. A mí los indicios me hacen suponer que fue enterrado en una fosa común. Ok. Pero, aparte de eso, bueno, describo desde un punto de vista arqueológico cómo son las tumbas de ese momento. Lo de la piedra redonda es porque es muy fotográfico. Estamos acostumbrados... Sí, sí. Claro, si entramos en Google y ponemos en imágenes... Es lo cultural. Es lo cultural, pero resulta que, desde el punto de vista de tipología, las tumbas del siglo I, la piedra con la que se cerraba era una especie de corcho, como el que se pone en las botellas de champán. Oh, wow. Se corría y se empujaba. Wow. ¿Vale? Y en cambio esas, las de piedra redonda, el golel, son del siglo II. Hay más. En Israel se han encontrado varias preciosas con piedra rodante, pero son posteriores. Solo es eso, es un detalle arqueológico. Simplemente sí. Lo que quería hacer con eso era llamar la atención sobre hasta qué punto estamos equivocados por la imaginería, por la fotografía, por la pintura y por el cine. Excelente. La piedra no es redonda, la piedra es cuadrada. Igual que Jesús, no sabemos si tenía barba, pero desde luego seguramente llevaba las filacterias y llevaba el talit. No viste como se nos presenta en las películas de Hollywood. Solamente era eso. Respecto a la tumba, yo lo que sostengo es que, de hecho, el libro se sostiene sobre la base de que fue una fosa común y que no hay cadáver. Porque al final la explicación que yo doy a la resurrección es psicológica. Y se sostiene sobre el hecho de que si no hay cadáver, no se puede elaborar correctamente una primera fase del duelo, que es la de la aceptación de la muerte. Todos tenemos cierta edad ya. Cierto. Y todos hemos sufrido pérdidas en la familia. De hecho, a mí esto se me ocurrió precisamente por una pérdida
pues irreparable muy cercana a mí. Y yo no tuve la posibilidad de... Corrijo, sí tuve la posibilidad, pero no quise ver el cadáver. Y fue un error, porque cuando no ves el cadáver no puedes iniciar el duelo. Cierto. Tenemos casos, por ejemplo, no sé si recordáis, hace unos años el Malaysian Airlines. Es evidente que ese avión cayó y todos están muertos, pero no hemos encontrado el avión. Wow. Entonces todavía habrá alguno que esté pensando que a ver si han aterrizado en alguna isla desierta como los de la serie de Perdidos. Pues no, están muertos. Pero nos agarramos a eso. No sé si en Europa llegó mucho esta noticia, por ejemplo, de la niña Madeleine McCann, una niña inglesa. Como escuché algo por ahí. Pues así estamos. Gente famosa, por ejemplo, cuando no tenemos cadáver, se empiezan a crear leyendas sobre lo hemos visto, no está muerto. Y presento en el libro dos casos. Uno de un ser absolutamente odiado, como Adolf Hitler, Ajá. del que durante muchos años se dijo, no, es que escapó en Brasil y no sé qué, y tiene hijos y tal. O el de Bin Laden. Sí, pero Bin Laden, yo no sé, yo no he leído nada de. Han visto a Bin Laden tomándose una hamburguesa en McDonald's. Que lo tiraron en el mar y todo su cuerpo, claro, no sé, algo así. Y no hay foto del cadáver de Bin Laden. Eso. No hay foto del cadáver de Elvis. Bueno, hay una, pero tiene sus críticas esa foto. Y eso ha hecho que durante muchos años hubiera gente que decía, no, es que yo vi a Elvis en no sé dónde. Elvis vive apartado del mundo en tal isla y tal. Cuando no hay cadáver no puedes empezar el duelo. Sin embargo, por ejemplo, el Che Guevara. Del Che Guevara tenemos fotos del cadáver. De algunos de los líderes, de Muammar el Gaddafi o de Saddam Hussein, hay imágenes de sus ejecuciones. De los principales líderes nazis, hay imágenes de los cadáveres después de ser ahorcados. Ahí no hay duda. Nadie dice, he visto a Goebbels. Por ejemplo, hay una foto de Goebbels calcinado y todos sus hijos y todo. O Himmler. Pero cuando no hay cadáver, y esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque ahí empiezan los problemas. Está vivo, está entre nosotros. Exacto. Y eso creo que es el origen de la creencia en la resurrección. Es el trauma de no poder empezar bien un duelo, más el cargo de conciencia de una serie de gente que ha abandonado a su líder y que se agarra como un clavo ardiendo a esa posibilidad. Está entre nosotros. Su espíritu sigue entre nosotros. Eso se sigue diciendo en Cuba respecto al comandante Castro. El varón. En la página 142, esto yo lo leí como 4 veces para intentar entender. Yo tengo que confesar que yo soy de corte cristiano evangélico pentecostal. Actualmente yo asisto a una iglesia pentecostal de corte fundamentalista que mencionan al diablo, demonios, querubines y todas esas cosas. Yo me estoy formando académicamente, pero me paso más en las ciencias bíblicas que en los otros estudios que son de fe, que eso es aparte. Y quiero que en la página 142, debajo de ciertos puntos que usted toca, quiero leer 2 parafitos y quisiera que usted me hablar un poquito sobre esto, que yo sé que le va a interesar a las personas. Dice, por otra parte, si decimos contestar negativamente a la pregunta de si Jesús anunció su propia resurrección, el escenario cambia por completo. Habría que suponer de todas las palabras puestas en boca de Jesús acerca de su resurrección no son propias del Hijo de María, sino elaboración de los evangelistas a posteriori, una vez que ya se ha desarrollado la creencia de este hecho sobrenatural. Ahora vengo con la bomba. Dicho de otra manera, lo primero que ocurrió fue el surgimiento de la fe, la resurrección, y después la elaboración literaria de su anuncio y la búsqueda de profecías del Antiguo Testamento que reforzasen esta opinión. Eso para el mundo evangélico donde yo pertenezco, eso es grave. Eso es algo no aceptado por la iglesia y muchas otras cosas más. Pero aquí no estamos en la iglesia, no estamos en un culto, esto es un programa serio. Esta parte que dice,
lo primero que ocurrió fue el surgimiento de la fe, la resurrección, y después la elaboración literaria de sus anuncios. O sea, que esto de la resurrección, según desde el punto de vista que usted lo está poniendo aquí, fue algo que después, exacto, fue algo que se buscó de acá, y eso fue lo que se le presentó a la gente. No, vamos a ver, lo explico. Sí, a ver, este párrafo está dentro de una cosa que hemos hablado antes, que era el relato de Mateo sobre que por qué habían puesto soldados en la tumba. Exacto. Habían puesto soldados en la tumba porque Jesús había dicho que iba a resucitar. Así nos lo cuenta el Evangelio. Bien, si Jesús había dicho que iba a resucitar, debemos asumir que Jesús es hijo de Dios y sabe que va a resucitar. Vale, eso nos lleva a lo que hemos hablado al principio. Los cuerpos muertos no resucitan. Y hasta donde entiendo en este programa, los hijos de Dios no se pasean entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bien. Sí. Bien, entonces, lo que yo propongo es, Jesús muere y ante este trauma de no tener un cadáver que poder enterrar, porque lo han tirado a una fosa común, y el trauma de haber perdido a esta persona que ha estado guiando tus pasos, y tú además eres una mujer mentalmente inestable, pues de repente encuentras como una única solución decir que percibes que ha resucitado. Se lo transmites a los apóstoles, que se agarran a esa creencia para limpiar también su culpa de haber abandonado a Jesús. Pero dicen, bueno, muy bien, ha resucitado, pero ¿y esto? ¿Cómo es posible? Es lo que se llama el fracaso en la cruz. ¿Cómo explicamos esto del fracaso en la cruz? Y entonces empiezan a buscar en el Antiguo Testamento textos que pueden explicar esto. Porque lo que sí está claro es que él ya se había declarado Mesías. El mesianismo sí es de Jesús. ¿Hay textos en el Antiguo Testamento que digan que un Mesías resucita? ¿O que algún tipo de personaje indeterminado va a sufrir una muerte ignominiosa pero que luego le van a salvar? Pues sí. Tenemos el canto del siervo en Isaías, tenemos en Oseas 6, habla por ejemplo de resucitar al tercer día. Entonces, buscando eso, encontramos una justificación teológica a una creencia que ha surgido. Colocamos estos textos para Jesús y ya lo hemos desarrollado. Wow. Ese es el proceso. Que ese es el caso de Mateo 7:14, es el caso de Mateo 7:14 claro, por el texto. Claro, eso nos lleva a una cosa. De las palabras de Jesús, ¿cuáles son auténticas de Jesús y cuáles no? Eso es uno de los grandes debates de la historiografía, lo que se llama la ipsísima verba Jesu. Creo que cualquier palabra de Jesús en la que anuncie su resurrección no es propia de Jesús, sino que es obra de los evangelistas. Sin embargo, todas las palabras de Jesús que contradigan o violenten de alguna manera el credo cristiano son propias de Jesús. Por ejemplo, no penséis que vine a abolir la ley, sino que vine a que se cumpliera por completo. Eso va contra el credo cristiano. Es muy puesto antiguo. que el cristianismo dice que la ley de Moisés no se cumple íntegramente. En cambio, Jesús dijo que sí. Eso es lo que yo interpreto. Lo que intento ofrecer es simplemente una explicación en la que no haya elementos sobrenaturales y ofrecer un orden en el que se pueden entender las cosas. Y las cosas son un trauma y el trauma que se intenta explicar rebuscando en los textos del Antiguo Testamento, que es algo absolutamente lógico, porque es a donde acudía cualquier judío. Es el Tanaj. Allí van todos. O sea, no es una ocurrencia. Es que es el único sitio al que van a acudir a buscar. O sea, que hacen midrash para reforzar lo ocurrido. Exactamente. Es que los cristianos primitivos no son cristianos, son judíos. Exacto. El término, estoy en la página 32, al comienzo de la lectura, me gocé fuertemente esto. Dice, en cualquier caso, incluso antes de las promulgaciones de la primera ley tras el diluvio y de la suprema del Sinaí en tiempos de Moisés, lo que se percibe en los textos judíos es que Dios juzga al ser humano por su rectitud o pecado y le apremia o castiga en consecuencia. ¿Cómo lo hace? En el caso de los justos, su premio sería una vida larga, como ocurre en el caso de los personajes anteriores al diluvio, con el récord absoluto en poder de Matusalén
con 969 años. Entonces, aquí el profesor le explica las creencias de los antiguos, como si tú tenías una vida buena, una vida justa, el premio tuyo era en la tierra. Era en la tierra. Vivirás más. Duraban mucho antes. Sí. Un poco más adelante, en este mismo, aparece, digamos, o sea, lo que has leído, Carlos, es, digamos, mi explicación. La explicación. ¿Dónde encontramos esto en el texto bíblico? En Deuteronomio. El Deuteronomio. Si escuchas la ley de Yahvé tu Dios, lo que hoy te ordeno, amando a Yahvé, Dios tuyo, caminando por sus vías, guardando sus preceptos, leyes y decretos, vivirás y te multiplicarás. Exacto. Ya está. Vivirás y te multiplicarás. Tendrás hijos. Es decir, la misma promesa que le hace a Abraham. Tener descendencia es uno de los premios. Por eso muchas veces, incluso en el mundo actual, se habla de eso, de Dios no me ha querido dar hijos. Sigue siendo una idea que existe dentro del subconsciente cristiano. Dios no me ha querido dar hijos. Y la otra, Dios me ha dado una larga vida. Eso era la religión israelita primitiva. Pero claro, sabemos que eso no es así. Pero ¿y la teología del segundo templo piensa diferente, profesor? Piensa que según aquí, esto está interesante, piensa que si tú eres mártir, después de la muerte, viene la bendición. Exacto, pero eso ya es de época de los macabeos. Estamos hablando del año 167 a.C. Pero es una fase muy posterior. O sea que no aparece como una teología en el segundo templo. Tardía, es segundo templo, pero tardía. Ok. Sí. Ok, tardía. Vale. Claro, tardía. A ver, en el segundo templo ellos ya han tenido la oportunidad de contactar con el imperio persa aqueménida y por tanto han recibido información sobre creencias en el más allá, en la resurrección. Es sorprendente lo parecidas que son las creencias de la religión persa, del zoroástrica, con la religión judía respecto a la resurrección. Es claro de dónde la toman. Pero la elaboración final es en la revolución de los macabeos, cuando ven que los mártires mueren jóvenes. O sea, el que cumple muere joven y el que es un traidor llega lejos. Pues no puede ser. Luego, si el premio no está aquí, está en otro sitio. O sea, que es que viene, ellos desarrollan esa creencia que después de la muerte, si tú eres fiel a la divinidad, entonces lo que viene es algo glorioso. Claro. Es algo que se cree todavía, por lo menos en mi denominación. No, en tu denominación, pero y en el cristianismo y en el islam. Y en el islam. Exacto. Te mueres, vas para el paraíso. Claro, O sea, habla un sinnúmero. Suicídate. Llévate. Ahí no. Si tú te matas, te lleva el diablo y te vas al infierno. No, salvo que tires un avión contra las Torres Gemelas. Si tiras un avión contra las Torres Gemelas, tú eres muy joven, pero vas al paraíso. Pero ya eso sería islámico, una teología islámica. Claro, en el Islam es, digamos, una vuelta de tuerca más. Entrega tu vida, sí. Entrega tu vida que yo te voy a dar a las 99 vírgenes en el paraíso. Pues muy bien. Wow. Veréis qué sorpresa cuando vean que no hay nada. Bien, caballeros. Pero ¿por qué cortas, Alonso? Si ahora que se pone bueno.